Hola a todos, mi nombre es José Astorga Fuentes y soy médico residente del programa de posgrado de la especialidad de Medicina de Urgencias de la Universidad de San Sebastián. Y hoy vamos a hablar del paciente intoxicado por salicilatos en el departamento de emergencia. Puntos que quiero que queden claros al fin de esta presentación. Primero, debemos considerar siempre la intoxicación por salicilatos en un paciente que tiene una acidosis metabólica con GAP elevado más una alcalosis respiratoria, considerarla. También en un paciente adulto mayor con un compromiso de conciencia inexplicable. Debemos evitar intubar a nuestro paciente de entrada, ya que esto podría enviarlo a un precipicio, es decir, llevarlo a la muerte. Como tercer punto, debemos tener mucho ojo con los resultados del laboratorio inicial, ya que este podría posteriormente empeorar. Así que los invito a no confiar. Y por último, si estamos alcalinizando la orina, debemos evaluar de inmediato la necesidad de diálisis en este paciente. ¿Por qué debemos hablar de salicilatos? Los salicilatos tienen una alta mortalidad per se. El retraso del diagnóstico significa mortalidad. Ojo que se mimetiza con otros cuadros gastrointestinales infecciosos, sepsis, entre muchos otros cuadros. Y el tratamiento es tiempo dependiente. Ahora bien, el uso de los salicilatos proviene incluso de tiempos antes de Cristo. Los griegos lo utilizaban como analgésico, ya que lo sacaban de la corteza de sauce. Actualmente tenemos diferentes presentaciones. Tenemos como la pomada salicilada, tenemos la aspirina, estos fármacos, el salicilato de metilo, Salonpas, Parcheleón, entre muchos otros, y el Pepto-Bismol también, por ejemplo. Esta propaganda me llamó mucho la atención, ya que nos insta a seguir disfrutando, ya que el Pepto-Bismol te tiene cubierto, ¿ya? Vamos a ver más adelante que quizás esto no sea tan bueno, el uso excesivo. Esta es una planta que se conoce, su nombre es Gaultheria procumbens, y esta planta es esta, la que mide no más allá de 10 centímetros de altura y se usa bastante en contextos de masoterapia, con aceites esenciales, con aromaterapia, el cual tiene diversos poderes, como los que son mencionados en esta imagen. Destensa los músculos, combate la tendinitis, reduce dolores reumáticos, alivia calambres, etc. Nos indica también que es un producto 100% puro y natural. Ahora, ojo, que 1 ml de esta solución, al 98%, tiene 1.4 gramos, equivale a 1.4 gramos de aspirina. Debemos también conocer los rangos terapéuticos. Entre 15 y 30 miligramos por decilitro es un rango normal en plasma, y sobre los 30 miligramos por decilitro ya estamos hablando de toxicidad. Importante mencionar que en Estados Unidos tienen una tasa de 40 fallecidos por año en los últimos 5 años. Si extrapolamos esto a nuestra población, ya que lamentablemente carecemos de una información acabada o detallada de las intoxicaciones, podríamos hablar de 1 a 2 pacientes por año. Respecto a las moléculas, estas son para conocerlas. Tenemos el grupo del ácido salicílico, el cual por diferentes agregados, ya sea grupos hidroxilo o carbonos, tenemos otras formulaciones, otros compuestos como el metilsalicilato o la mesalazina, utilizada en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. El ácido salicílico tiene efecto en nuestro organismo. En farmacodinamia, hasta 100 miligramos por día, este va a inhibir la COX-1, con ello el tromboxano A2, y vamos a tener un efecto que es antiagregante. Con dosis que van hasta los 4 gramos por día, tenemos un efecto analgésico y antipirético mediado por la inhibición, ¿cierto?, de COX-2, y hasta los 6 gramos día tenemos un rango seguro que involucraría efectos antiinflamatorios. Ahora, en lo que respecta a la farmacocinética, tenemos una absorción que es de predominio en intestino delgado entre duodeno, yeyuno e ilion, sin mayores alteraciones.
respecto a su metabolismo, este se va a producir en el tracto digestivo, principalmente en intestino delgado, en el hígado y en los glóbulos rojos, donde la molécula se va a hidrolizar para tener en plasma una biodisponibilidad que va entre 45 a 50%. Ahora, respecto a su distribución, esta va a ser principalmente unida a albúmina y una pequeña fracción va a estar de forma libre en plasma, ¿ya? Esto cabe mencionar que corresponde a cuando nuestro plasma se encuentra en valor de pH normal. Respecto a la excreción, va a ser principalmente por vía urinaria, mediante estos dos metabolitos. Ahora, ¿qué ocurre si es que empezamos a aumentar las concentraciones plasmáticas de este fármaco? Al tener una sobredosis de ácido acetilsalicílico, vamos a tener una disminución del vaciamiento gástrico. Esto por un enlentecimiento del tránsito que va a provocar, que va a ser provocado por un efecto directo sobre la mucosa gastrointestinal. Asimismo, va a producir un efecto de intoxicación prolongada. Además, la sobredosis de aspirina empieza a formar una especie de concreciones, unas piedras dentro de la cámara gástrica, lo cual va a servir en contexto de intoxicación para una liberación prolongada del fármaco y con ello tener efectos que van a ser más duraderos, deleterios en el tiempo. El aumento de la concentración plasmática va a traer una saturación de la unión a proteínas. Con ello va a aumentar el salicilato libre. ¿Qué más sucede? Tenemos un estado de acidemia, lo cual va a aumentar la liposolubilidad de este fármaco y con ello va a atravesar barreras como la barrera hematoencefálica, va a aumentar su volumen de distribución y también va a aumentar su vida media. Con dosis terapéuticas, la vida media del salicilato es de 2 a 3 horas, mientras que en sobredosis esta puede aumentar de 20 a 30 horas. Esto no suena muy auspicioso y claramente es como si se viniese un huracán, una tormenta. Entonces el salicilato va a tener efectos en nuestro organismo y que incluso lo puede lanzar francamente al vacío. Hablando de los efectos fisiopatológicos, va a haber una estimulación directa de este fármaco en el centro respiratorio del tronco encefálico, el que va a gatillar un aumento de la frecuencia y la profundidad de las ventilaciones, lo que se va a traducir en un mayor barrido de CO2 desde los alvéolos y con ello una alcalosis respiratoria. Esto va a ser mediado fisiopatológicamente por una acidosis que se produce en el líquido cefalorraquídeo, que va a gatillar, ¿cierto?, el estímulo hacia nuestro mecanismo ventilatorio. En segundo lugar, nuestro organismo, tratando de mantener su equilibrio, su homeostasis, va a generar una excreción de bicarbonato, lo cual se va a traducir en una acidosis metabólica. Tercero, y muy importante, es que se produce de forma paralela a nivel mitocondrial un desacople de la fosforilación oxidativa. ¿Qué significa esto? Recordemos que este proceso bioquímico ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Este desacople o este impedimento del funcionamiento de la cadena de electrones productora de los ATP se produce por inhibición de las enzimas aquí mencionadas. Por ende, vamos a tener incapacitado a nuestra mitocondria para la producción de ATP. ¿En qué se traduce esto? En que vamos a tener que obtener energía por otras vías, como el metabolismo de los lípidos. Vamos a tener producción de cetonas, lo que nos va a generar acidemia. También el mismo desacople de la fosforilación oxidativa genera producción de protones. También produce liberación de energía en una reacción exergónica. Y esta liberación de energía se traduce en una sintomatología que vamos a ver más adelante, que sería la hipertermia, la acidosis metabólica. Como cuarto punto, y no menos importante, el paciente, como muchos tóxicos, generan irritación gástrica y por ende eliminación de ácido clorhídrico desde nuestra cámara gástrica,
lo que se traduce en una alcalosis metabólica. Entonces tenemos 4 eventos ya descritos fisiopatológicamente hablando y que inclusive podríamos llegar a mencionar un quinto que debido a un estado avanzado de intoxicación, si es que nuestro paciente aún está ventilando, va a estar en un estado más bien tóxico de hipoventilación, reteniendo CO2 y con ello una acidosis respiratoria. Vale decir, tenemos un descalabro, en palabras simples, del equilibrio ácido-base, lo cual está estrechamente ligado a otras alteraciones de los electrolitos y con ello del funcionamiento de muchos de nuestros órganos y nuestros sistemas. No te pierdas la parte 2 y 3 de esta excelente clase, en las cuales el doctor Astorga nos hablará de diagnóstico y estudio de este cuadro clínico, y en la parte 3 acerca del enfrentamiento y tratamiento de esta intoxicación. Nos vemos, chao.